Yo sigo admitiendo gente, pero si quieren, demos inicio a la actividad. Señor decano, Bueno. si quiere hacer uso de la palabra. Buenas tardes a todos, a todas. Realmente, una vez más, un placer dar inicio a estas actividades, donde este año ya hemos incorporado la apertura, se suma la diplomatura de posgrado de litigación internacional a lo que ya teníamos acostumbrados las competencias CUYUM y al curso de litigación internacional. Realmente es un gusto, es un placer y es un honor para mí como decano hacer la apertura de estos tres eventos en uno, donde creo firmemente en los resultados que muchas veces se concretan en trabajos, se concretan en actividades que luego van saliendo en cada una de las facultades a las cuales concurren estudiantes, profesores, de otros espacios, de otras facultades, no solo de la Argentina, sino del mundo. Como decía recién Cintia, estos tres eventos, estas tres actividades, no podemos dejar de rescatar que tenemos representantes de México, de España, de Ecuador, de Guatemala, de Perú, de Brasil, por supuesto, de muchas de nuestras provincias argentinas. Y esto es lo que permite la virtualidad. Y esta es la magia de que hoy podamos participar 180 personas que no tendríamos ninguna posibilidad seguramente si lo hiciésemos presencial. Felicitar y agradecer la participación de los 24 equipos de las competencias CUYUM que organizamos anualmente. El agradecimiento también a los docentes, tanto nacionales como internacionales, que nos acompañan, que colaboran muchísimo en hacer de estos eventos actividades de jerarquía. Un agradecimiento especial tanto a la Universidad Autónoma de Nueva California de México como a la Universidad Simón Bolívar de Colombia, porque son trabajadoras en este curso de litigación internacional. Y por sobre todas las cosas, a los internos de la facultad, que muchas veces uno se olvida de ellos, pero son los que permiten que hoy logremos tener más de casi 190 participantes en este evento en este mismo momento. A la Secretaría de Ciencia Técnica y Posgrado, por un lado, por el curso, la diplomatura de posgrado de litigación internacional, Alicia Puertas, al coordinador, a Valentín Bayone, que siempre está al pie, trabajando muchísimo en esto, a la Secretaría de Extensión y Vinculación, a cargo de Laura Farfán, y al área concretamente ya muy específica, al área de Cintia Bayardi, que es el área de Derechos Humanos. Un agradecimiento también muy especial a Andrés Rousset, que es un ferviente impulsor de estas cosas, colaborador, quien trae muchas veces las ideas y quien lo más lindo es que las lleva a la práctica, no solo viene con las ideas, sino que las concreta. Un agradecimiento también muy particular hoy, en este caso particular, al doctor Víctor Abramovich, por tener la deferencia de acompañarnos, porque ya nos dijo que sí, teóricamente. Después vamos a hacerle firmar, si es necesario, Cintia, la participación como jurado en las competencias internacionales de derechos humanos, que para nosotros nuevamente va a ser un placer. Y por último, a ustedes que están atrás de esta pantalla, espero que les resulte que dé sus frutos esto. Esto es lo que quiero. Quienes participan solo del curso, maravilloso, me parece muy bien. Van a recibir hoy conocimientos específicos y los van a tener a partir de las clases que se vayan dando. Y esto va a ser sumamente rico. Y les digo esto, no solo para llevarlo a sus facultades, sino para llevarlo a cada rincón del que ustedes pertenecen.
el tema de los derechos humanos, tan importante que especialmente hoy cuando estamos trabajando y mirando la pandemia, y que muchas veces nos olvidamos de las cosas muy concretas en cuanto a la necesidad de protección de estos derechos humanos. Que lo lleven a cada rincón de su país, de su provincia, del lugar donde estén, a cada facultad, y los que están en las competencias, bueno, ojalá tengan mucha suerte, ojalá aprendan mucho, y aquellos que están en la diplomatura, bueno, paciencia, paciencia por el tiempo, pero les aseguro que los frutos y el aprendizaje es muy bueno. Así que les doy la bienvenida y les agradezco la participación a todos, a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Bueno, yo simplemente no voy a reiterar todos los agradecimientos que dijo el decano, pero los comparto totalmente, sobre todo por las dos universidades a cargo de, bueno, seguramente no las veo ahora todas en pantalla, pero están por ahí, Laura Elisa Camarillo de la Universidad de Baja California y Gladys Ruiz de la Universidad Simón Bolívar. Gracias por colaborar con nosotros en estos eventos. Mis breves palabras son simplemente de bienvenida para los estudiantes y las estudiantes que están todos acá de las tres actividades. Bienvenidos defensores y defensoras de derechos humanos, porque lo que no lo son ya seguramente aspiran a hacerlo y están trabajando en pos de ello, sobre todo los estudiantes, y se están capacitando y buscando herramientas, no solo para ser mejores unos, sino para poder ayudar a los otros, así que les doy la bienvenida y los felicito por empezar a transitar, o seguir transitando, muchos ya lo transitan hace tiempo, este hermoso camino. Bueno, les cuento que las actividades ya están ahora con esta apertura oficialmente inauguradas, pero los periodos de inscripción todavía están abiertos. La idea es mantenerlos porque, bueno, muchos nos han pedido todavía que los aguantemos por diferentes cuestiones un poco, así que, bueno, hemos decidido ampliar un poco los periodos de inscripción hasta el jueves de la semana que viene, que sería la primera actividad sincrónica de las tres actividades, así que todavía tienen tiempo. Cualquier cosa que necesiten se contactan con el correo del área de derechos humanos, ahí seguramente cualquiera de el equipo del área, ya sea Leo o Sabri, se los va a poner en el chat. Así que nos consultan por cualquier duda o inquietud que tengan para cualquiera de las actividades. La idea como Facultad de Derecho es trabajar en materia de esto para todos los claustros, si se quiere, o sea, la idea de los cursos de extensión son para estudiantes, y la diplomatura aspira más bien a los graduados, así que esperamos una oferta bastante completa que les pueda servir y ayudar. Y por último, agradecer, bueno, como decía el decano, no solo a todos los participantes, estudiantes, a las 12 nacionalidades que nos acompañan, sino al equipo del área de derechos humanos, a los 8 o 9 tutoras en realidad y tutores que los van a estar acompañando a ustedes durante todo este transcurso. Los voy a leer porque no me quiero olvidar de ninguno, pero para que ustedes los tengan presentes, porque van a ser los que van a estar atrás de esas aulas virtuales, acompañándolos y siguiéndoles y comentándoles todo lo que necesitan. Florencia, Sabrina, Mari, Sofi, Victoria, Lu, Mica, Gianfranco y Alan. Apóyense en ellos como se pueden apoyar en la secretaría, bueno, en Laura en extensión, Alicia, Valen, todo el equipo de la Facultad de Derecho está a su servicio, así que esperamos poder contribuir y ayudarles en lo que más requieran. Las diplomaturas y los cursos virtuales están hechos con un montón de material para que puedan ser totalmente autogestionadas desde sus casas. Todo este material es de mínima, nunca de máxima, siempre se puede conseguir más, se puede aportar más, y esto se hace con la colaboración de todos ustedes en los foros. Así que los invitamos a hacer de estos cursos algo realmente autogestionado y compartido. Bueno, sin más, los dejo ahora con el profesor Roset para que le dé la bienvenida y podamos disfrutar de nuestro expositor, el doctor Víctor Abramovich. Víctor, también muchas gracias por sumarte y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Cintia, señor decano, autoridades de la facultad, a quienes se han sumado, a los alumnos y a las alumnas de la diplomatura, bienvenidos. Sigue, como dijo Cintia, para quienes aún no han definido la inscripción, hay unos días más, así que bueno, les alentamos a que se animen. Y bueno, sin más preámbulo, y todavía aceptando gente, lo que es muy bueno, le vamos a presentar a nuestro disertante de lujo. La verdad que poder coordinar 3 actividades en materia de derechos humanos en tiempos de pandemia es algo muy positivo, es algo que nos enorgullece, y bueno, el disertante que nos acompaña hoy está a la altura de esa felicidad. Así que les voy a presentar al profesor Víctor Abramovich, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires, magíster por la Universidad American University de Washington College of Law,
Es profesor de grado y de posgrado de distintas universidades del país y del extranjero. Fue secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, integrante y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y actualmente es el procurador ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fuera de antecedentes académicos, Víctor Abramovich es un imprescindible del derecho en general y del derecho internacional de los derechos humanos en particular, así que no le voy a robar más tiempo a su exposición, simplemente agradecerle por esto y por todo lo que ha hecho por nosotros, aunque él no lo sepa, y le cedo la palabra al profesor Abramovich. Muchas gracias. Bueno, gracias Andrés, a Cintia, al decano, por la invitación. Celebrar que se esté realizando esta segunda edición del curso con esta importante convocatoria, y me parece un espacio muy importante de discusión y de reflexión sobre el funcionamiento de los mecanismos de protección en derechos humanos y en particular de los sistemas de protección como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y también felicitarlos por la estructura del curso, ¿no? La representación plural de distintos países, la alianza con otras universidades de América Latina, me parece que es el tipo de proyecto académico que sirve también para difundir conocimiento en materia de derechos humanos y en particular acompañarlos, incluso acompañar críticamente los procesos de funcionamiento y el desarrollo de las instancias de protección internacional. Yo voy a tratar de abordar en un tiempo muy breve de esta charla un tema en particular que puede sonar un poco teórico para un curso vinculado con litigio, pero que tiene consecuencias directas sobre la manera de abordar la utilización y el litigio de casos ante las instancias de protección, en particular ante el sistema interamericano, que es el debate alrededor del principio de subsidiariedad o de complementariedad. En el año 2019, solo para mostrar la importancia de este tema, 5 gobiernos de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, emitieron un documento muy crítico sobre el funcionamiento del sistema interamericano y en particular haciendo referencia a algunas decisiones concretas de la Corte Interamericana, y en donde básicamente el planteo apuntaba a criticar la ampliación de los temas de agenda del sistema interamericano y a reclamar márgenes de apreciación nacional, o sea, ámbitos de mayor autonomía frente a lo que consideraban que era una perspectiva o una actitud injerencista del sistema interamericano respecto de asuntos que los propios estados consideraban que debían quedar bajo el amparo del derecho interno y que incluso discutían si eran temas abarcados por la esfera de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese documento me parece que es interesante porque reeditó un debate histórico en el sistema interamericano, que es el debate sobre los alcances del principio de complementariedad o de subsidiariedad. La idea de que el sistema interamericano funciona ante el fracaso de los mecanismos nacionales de protección, pero que la primera línea de protección de derechos está en los sistemas jurídicos nacionales, lo cual al mismo tiempo obliga a los estados nacionales a organizar sistemas de protección idóneos y efectivos para evitar que los conflictos se internacionalicen y terminen siendo resueltos en las instancias internacionales. Acá aparece una cuestión muy interesante en la discusión sobre el funcionamiento del sistema. Por un lado, los estados criticando la ampliación de los temas de agenda, pero por otro lado también el sistema interamericano cada vez más demandado por las organizaciones sociales, por los movimientos sociales, por las organizaciones de víctimas, en temas que no son los temas que históricamente abordó la Comisión y la Corte. O sea, van más allá de los casos de violaciones masivas y sistemáticas, incluso más allá de los casos de violencia estatal directa, y aparecen casos vinculados con problemáticas socioambientales, derechos colectivos, pueblos indígenas, derechos sexuales y reproductivos, modelos de familia, ampliación de temas de agenda que ponen en tensión los acuerdos políticos que sostienen la creación del sistema. En ese sentido me parece importante plantear siempre que un Estado acepta competencias o la jurisdicción de órganos internacionales de protección, está aceptando límites a la soberanía nacional, está aceptando limitaciones de la autonomía
política del propio Estado. Y esto tiene que ver con la razón de ser de la protección internacional. O sea, tenemos protección internacional, luego, cuando se demuestra el fracaso de los Estados nacionales como únicos garantes de la protección de los derechos de sus propios ciudadanos. La idea de la protección internacional apunta a tener una última instancia, un último recurso de justicia cuando fracasan las instancias nacionales. En particular, respecto al sistema interamericano, un dato interesante para plantear es que la mayoría de los países latinoamericanos, en particular Sudamérica y Centroamérica, aprueban la Convención Americana y aceptan la competencia de la Corte en las etapas de transición democrática, en las transiciones post-dictadura o post-conflictos armados internos. Y es muy interesante cómo se da esa ecuación entre soberanía y protección internacional. Algunos autores, como Andrew Moravsik, dicen, bueno, lo que hicieron los estados fue una resignación intencional, deliberada, de grados de soberanía, a cambio de garantizar la estabilidad de los procesos políticos que estuvieron en esos primeros años amenazados con regresiones autoritarias. No se sabía cuánto tiempo iba a durar la democracia después de las dictaduras, después de los conflictos armados internos. Esos acuerdos políticos, que de alguna manera le dieron la base institucional al sistema, es lo que hoy comienza a rediscutirse a partir de el intento de revisar la agenda del sistema o de reclamar márgenes de autonomía nacional. Por eso me parece interesante retomar ese debate de subsidiariedad y hacerlo de manera, digamos, tomando en cuenta el proceso histórico y además tomando en cuenta el contexto regional al cual se enfrenta el sistema interamericano. No hablamos de modelos de democracia en sentido formal, sino de cuál es el contexto de las democracias realmente existentes en los países de la región, que obligan a repensar también contextualmente ese principio de subsidiariedad. Yo diría, hay algunos elementos que me parecen interesantes para marcar las primeras decisiones del sistema interamericano, de la Comisión y de la Corte, cuando empieza a funcionar, que coinciden con los procesos que yo mencionaba antes de transición democrática, que marcan de alguna manera el punto de equilibrio de las reglas de subsidiariedad. La subsidiariedad es el punto de equilibrio entre la soberanía y la protección internacional. Y ese punto de equilibrio entre soberanía y protección internacional se va delimitando por decisiones concretas de la Comisión y de la Corte, conscientes de que están entrando en un terreno complejo, como es esa relación de injerencia y al mismo tiempo de deferencia respecto de la autonomía nacional. Podría marcar una primera etapa vinculada, por ejemplo, con las decisiones iniciales de la Corte Interamericana, como el caso Velázquez-Rodríguez, donde, a diferencia de las decisiones del sistema europeo sobre obligaciones estatales, el sistema interamericano marca una obligación muy fuerte para los estados en relación con el deber de garantía, el deber de garantizar los derechos de la Convención. Porque el sistema interamericano plantea que la función de garantía de los estados nacionales comprende organizar todo el aparato administrativo a través del cual se ejerce el poder público para asegurar la eficacia de los derechos de la Convención. O sea, hay una función de garantía vinculada con mandatos de acción positiva y de organización de toda la estructura administrativa. Si uno compara, por ejemplo, el sistema europeo, ha sido muy cuidadoso en definir en sus inicios deberes o mandatos positivos para los estados y ha definido más bien obligaciones de índole negativa para los estados. La Corte Interamericana, desde su primer caso, impone fuertes mandatos positivos de organización del aparato del Estado. Estaba hablando de graves violaciones y esos mandatos de acción positiva estaban vinculados también con los deberes de investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos, políticas de desaparición forzada, torturas, ejecuciones extrajudiciales. En esa primera etapa también me parece importante señalar que el sistema desarrolla también algunos principios jurisprudenciales relacionados con pisos de institucionalidad democrática que reclama a los países que son parte de la Convención Americana. Por ejemplo, en la opinión consultiva 6,
al referir el concepto de las leyes para restringir derechos de la Convención Americana, la Corte dice que la ley que puede restringir válidamente derechos de la Convención tiene que ser una ley formal, emanada por un Congreso que sea representativo de la voluntad popular. Y vincula, fíjense que estamos hablando de momentos de salidas de gobiernos dictatoriales o de regímenes militares que gobernaban o dictaban normas por bandos militares o por actos directamente no deliberativos. Y acá lo que la Corte plantea es el concepto de ley para restringir derechos de la Convención Americana. No es cualquier ley, es una ley emanada de un Congreso que respete procedimientos deliberativos y que exprese la voluntad popular. Y vincula este principio de ley con el principio de la Carta Democrática Interamericana, que habla del efectivo ejercicio de la democracia deliberativa. O sea, hay una garantía procedimental de resguardo de cualquier decisión que pueda implicar reglamentar los derechos de la Convención en la esfera interna. A eso agrega también otras garantías procedimentales fundamentales, que son las que derivan de la interpretación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, las garantías de debido proceso y de protección judicial efectiva, e incluso plantea que estas garantías son no suspendibles en instancias de emergencia, en situaciones de emergencia, y hace referencia a un concepto que para mí es muy importante para pensar la relación de subsidiariedad, que es el concepto de la tríada. ¿Qué significa esto? Los estados nacionales, los estados parte de la Convención Americana, además de implementar los derechos, tienen que establecer garantías, y además de derechos y garantías, un Estado de Derecho. Derechos, garantía y Estado de Derecho son una tríada, son tres principios que tienen que ir inescindiblemente unidos. Y cuando hablamos de Estado de Derecho hablamos de pisos de institucionalidad, división de poderes, mecanismos de responsabilización de los funcionarios públicos, independencia de los poderes judiciales, libertad de expresión, igualdad ante la ley, y el Estado adentro de la ley, no por encima de la ley. O sea, principios y garantías de procedimiento democrático. Y un poco la regla de juego del principio de subsidiariedad es esta: si los estados garantizan la tríada, la implementación de los derechos, organizan todo el aparato estatal para asegurarlos, sus garantías y el Estado de Derecho, el margen de interferencia, de injerencia de la instancia de protección va a ser menor, el margen de deferencia a la autonomía nacional va a ser mayor. Esta idea de la tríada ya a principios de este siglo es complementada en la jurisprudencia del sistema por otro concepto también muy relevante, que es el concepto del control de convencionalidad, que es un concepto que desarrolla la Corte Interamericana, lo venía desarrollando en votos en minoría de García Ramírez, y lo desarrolla en pleno la Corte Interamericana en un caso que se llama Almonacid Arellano, un caso contra Chile, en donde lo que estaba en discusión era básicamente la validez de leyes, de normas de autoamnistía que había dictado el propio régimen de Pinochet, que lo exculpaban de crímenes cometidos, crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno. Lo interesante de ese caso era que el propio Poder Ejecutivo chileno, que no era el de Pinochet, sino que era el gobierno democrático de la transición chilena, reconocía que las normas de amnistía eran violatorias de la Convención Americana, pero sostenía que no tenía elementos o herramientas para dejarlas sin efecto y que todo dependía de decisiones del Poder Judicial chileno. Entonces, es muy interesante el caso Almonacid, porque acá la Corte lo que hace es refuerza la idea de las garantías básicas de los estados vinculadas con el respeto y la protección de derechos de la Convención, pero apuntando principalmente a las funciones que le corresponden a los poderes judiciales de los estados nacionales. Y sintéticamente desarrolla tres grandes ideas, me parece a mí, para explicar este concepto de control de convencionalidad. La primera idea es, ustedes recuerdan el artículo 2 de la Convención Americana, habla de que los estados tienen que adoptar medidas de orden interno por sus procedimientos constitucionales para implementar los derechos de la Convención. ¿Qué dice la Corte Interamericana? Entre las medidas de orden interno que tienen que adoptar los estados están también las sentencias de los tribunales de justicia. Los tribunales son parte de la estructura del Estado que están obligados a implementar los derechos de la Convención.
Y esos derechos, recuerda lo que ya había dicho antes, en la opinión consultiva 7, son derechos operativos, o sea, pueden ser directamente exigidos aún ante la ausencia de normas que reglamenten su ejercicio. Le corresponde, en todo caso, a los jueces, como parte de la estructura del Estado, garantizar la implementación y la eficacia de los derechos de la Convención, aún ante la ausencia de normas reglamentarias. Y entre las medidas del artículo 2 de la Convención Americana están también las sentencias de los tribunales nacionales. El segundo punto que plantea a partir de esta idea de control de convencionalidad es que los poderes judiciales de los estados nacionales tienen el deber de examinar la compatibilidad de las leyes, de las prácticas y de las políticas de los estados nacionales con la Convención Americana. Y si el resultado de ese examen tiene por conclusión que son incompatibles con la Convención Americana, los jueces tienen el deber de inaplicar esas leyes o revertir esas prácticas para garantizar la preeminencia y la vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, pone en cabeza de los jueces un mandato directo de aplicación de la Convención Americana, no solo reconociendo la operatividad de los derechos, sino la función de control, de compatibilidad entre la ley y la Convención Americana. En los países donde la Convención Americana integra el bloque de constitucionalidad o tiene jerarquía constitucional o incluso jerarquía supralegal, el control de convencionalidad tiende a superponerse, esto es más complejo, pero tiende a complementarse y superponerse con el control de constitucionalidad de las leyes, prácticas o políticas. El tercer elemento que plantea la Corte en Almonacid, vinculado con esta idea de control de convencionalidad, es cuando los tribunales analizan la compatibilidad de leyes y prácticas con la Convención, no tienen que pensar en la Convención Americana como un puro texto, como una tabla rasa que puede ser interpretada de cualquier manera, sino que tienen que tomar en consideración, como una guía para interpretar el sentido de las normas de la Convención, la jurisprudencia, la hermenéutica y la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, la jurisprudencia de la Corte es parte del tratado y por lo tanto es la interpretación auténtica del tratado que tiene que ser tomada en consideración por los tribunales nacionales al momento de aplicar en la esfera interna esa convención. Yo diría que este punto es muy importante, el tema del control de convencionalidad, que luego va a tener otros desarrollos posteriores, porque se agrega a la tríada, ¿no? El mensaje que da el sistema es: hay que garantizar la implementación de los derechos, las garantías políticas, las garantías procedimentales y los mecanismos de control de convencionalidad. Si el Estado garantiza esos mecanismos, bueno, tiene derecho a reclamar mayores márgenes de autonomía frente a la intervención de la protección internacional. El control de convencionalidad está íntimamente vinculado con el alcance que se le va a dar en casos concretos al principio de subsidiariedad o de complementariedad. Otro elemento importante, yo diría ya en una segunda etapa hasta la actualidad, que me parece también relevante para el debate de subsidiariedad, es que el sistema interamericano comenzó a desarrollar, además de la jurisprudencia tradicional, importante, relevante, que había ya planteado en Velázquez Rodríguez, complementado en Almonacid, Hellman y otros casos, sobre graves violaciones de derechos humanos o violaciones masivas y sistemáticas y deberes de investigación y de sanción frente a violaciones masivas y sistemáticas, comienza a desarrollar una jurisprudencia también muy completa, muy consolidada, cada vez más consolidada, sobre un nuevo tipo de violaciones sobre los cuales va a poner énfasis o prioridad, que son los casos de desigualdad y de violencia estructural. O sea, los casos que afectan a grupos o a colectivos históricamente discriminados o estructuralmente discriminados o marginalizados. Y uno puede encontrar desarrollo de esa jurisprudencia, por ejemplo, en los casos de igualdad de género, de violencia de género, en los casos sobre derechos de pueblos indígenas, en los casos sobre derechos de los migrantes, más recientemente en todos los desarrollos vinculados con igualdad, identidades de género y orientación sexual. La Corte iba a desarrollar una serie de principios
por ejemplo, enfatizando deberes de acción positiva de los estados, planteando una ampliación de la responsabilidad indirecta frente a patrones de violencia estructural basados en algunos de estos elementos. Va a reafirmar la idea de que puede violar el principio de igualdad normas en apariencia neutrales, pero que tienen impacto desproporcionado en perjuicio de determinados grupos, lo que se llama el concepto de impacto discriminatorio. Va a desarrollar también la idea para el análisis de razonabilidad de las normas de las categorías sospechosas y del escrutinio estricto, cuando una norma diferencia en el trato en función de algún factor que históricamente es utilizado para discriminar a grupos o a colectivos. Me parece que esta jurisprudencia también agrega un dato interesante para pensar el problema de la subsidiariedad, porque en este tipo de casos de discriminación estructural de grupos, de violencia estructural, incluso organizada en muchos casos por el propio aparato estatal, el argumento de la autonomía política de los estados es un argumento más débil, precisamente porque se trata de sectores que históricamente están excluidos del proceso de liberación política, del proceso de autogobierno colectivo. Es interesante plantear en el debate constitucional, por ejemplo, sobre la exigibilidad de derechos, la exigibilidad judicial de derechos, una tesis histórica muy paradigmática fue la de Eli, que planteaba la necesidad de que el Poder Judicial tuviera un margen de acción más enfático cuando abordaba la protección de derechos constitucionales de grupos históricamente discriminados. Porque decía, ahí el argumento democrático de las mayorías parlamentarias es más débil porque esos grupos históricamente están excluidos de los procesos de toma de decisión política, aún en los sistemas democráticos. Parece que este mismo argumento es trasladable al debate de subsidiariedad. El argumento de autonomía o de soberanía estatal, cuando se ven afectados grupos que son estructuralmente discriminados en un país, y que esa discriminación implica no solo exclusión de los sistemas judiciales, sino también exclusión de la esfera pública política, de los sistemas políticos, debilita el argumento del autogobierno colectivo. Y ahí se justifica mucho más una actitud menos deferente y de mayor injerencia, de mayor control por parte de la protección, de los mecanismos de protección internacional. Entonces, para recopilar, vamos agregando distintos elementos en el análisis de subsidiariedad. Por un lado, la tríada, por otro lado, el control de convencionalidad, y este tercer elemento que me parece interesante, los casos vinculados con patrones de discriminación y violencia estructural como un núcleo básico de la protección internacional, donde el sistema interamericano va a reafirmar su jurisdicción y va a otorgar menores márgenes de deferencia a las acciones nacionales. Planteado ese marco general de la discusión, me parece interesante bajar luego a algunos aspectos más particulares y puntuales, el debate sobre subsidiariedad en función de lo que es el procedimiento de casos en la Comisión y en la Corte Interamericana. Y por una cuestión de tiempo simplemente voy a plantear algunas cuestiones que, si quieren, después retomamos en la discusión. El primer punto que me parece interesante plantear es que el sistema interamericano en su conjunto, y esto no es para desalentar a quienes vayan a litigar en el sistema, pero es un sistema profundamente selectivo en cuanto a la cantidad de casos que tramita tanto la Comisión como los que tramita la Corte, ¿no? Un sesgo de selectividad que está vinculado básicamente con la limitación de recursos presupuestarios y de limitación de la capacidad institucional para el procesamiento de casos. Yo, para un paper que hice hace 3 años atrás, hice el análisis entre el 2011 y el 2017, la Comisión Interamericana recibió de promedio 2.100 casos por año, y envió a la Corte 16 casos por año. O sea que solo llegó a la Corte el 0,7% de las peticiones, de las denuncias recibidas en la Comisión. Y la Comisión le dio trámite efectivo, tramitó con un informe, ya sea domiciliado de fondo, el 10% de lo recibido, o sea, aproximadamente 200 casos por año. O sea, hay una selectividad en favor de los estados, lo cual, de alguna manera, ese principio de subsidiariedad
se acomoda por el solo hecho de la limitación de la capacidad presupuestaria institucional en beneficio de los estados, porque el sistema tiene una muy baja capacidad de procesamiento de los casos que recibe, y esto genera todo un debate interesante sobre si no sería conveniente en el sistema incorporar formalmente reglas o pautas de selección de los casos que van a ser presentados ante la Corte. Uno de los temas muchas veces que se critica el sistema es que es selectivo sin que sean claras las reglas de selección. Aunque uno podría decir, en respuesta a esto, que cuando el sistema enfatiza en la agenda de violaciones masivas o la agenda de la desigualdad estructural, está de alguna manera marcando reglas en función de las cuales se explica por qué presenta determinados casos a la Corte y por qué otros casos no van a la Corte. Pero muchos debaten la necesidad de tener reglas explícitas de selectividad, por ejemplo, un certiorari, como tienen algunas cortes nacionales, ¿no? Por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos recibe 4.000 casos por año y decide 70 casos por año, ¿no? Y tiene un sistema explícito de selección de casos, ¿no? Y esto es parte del debate sobre cómo podría administrarse, digamos, las prioridades del sistema y los temas sobre los cuales el sistema debe tener un rol mucho más activo y menos deferente a la autonomía nacional. La otra cuestión que también me parece relevante, vinculado con las reglas de procedimiento, que es un tema básico donde se tiende a proyectar históricamente la regla de subsidiariedad, es el debate sobre el agotamiento de recursos internos. Incluso muchos plantean el principal marco para concretar la regla de subsidiariedad es el examen del agotamiento de recursos internos, de modo de asegurar que la Comisión y eventualmente la Corte solo van a intervenir en un caso cuando hayan fracasado los mecanismos previstos por las instancias nacionales. Históricamente, en los primeros casos del sistema, uno puede analizar que la mayoría de esos casos estaban encuadrados en excepciones a la regla de agotamiento de recursos internos porque eran casos de violaciones masivas y sistemáticas, donde parte de la violación consistía en la denegación sistemática del acceso a la justicia. En los sistemas de terrorismo de Estado no funcionan los habeas corpus, no hay jueces independientes, entonces no era exigible en esos casos la regla de agotamiento. Se puede ver cómo, y esto tiene mucho que ver con la idea de la tríada, cuando los estados garantizan poderes judiciales independientes e imparciales, sistemas legislativos electos por la voluntad popular, entonces ahí la posibilidad de exigir a la víctima que agote los mecanismos que el propio Estado dispone comienza a tener mayor razonabilidad. Y entonces el sistema al mismo tiempo comienza a ajustar las reglas y a hacer más estrictas las reglas de agotamiento de recursos internos. Esto es todo un tema de discusión. Yo creo que una cuestión interesante para pensar, y tiene mucho que ver con el debate de subsidiariedad, es cómo trasladar esta idea de violación vinculada con grupos históricamente discriminados y las cuestiones de desigualdad estructural también al debate vinculado con las reglas procesales de agotamiento de recursos internos. Porque como dije antes, una de las evidencias o de las expresiones de los procesos de discriminación estructural se da en la imposibilidad de acceder a la protección de los tribunales, o incluso la exclusión sistemática de determinados grupos del acceso a los tribunales. Y esta exclusión del acceso a la justicia es un elemento que debe ser ponderado al momento de evaluar, por ejemplo, excepciones a la regla de agotamiento de recursos internos. Uno puede ver, por ejemplo, en los casos de violencia de género, cuando son casos de patrones de violencia de género, el caso Campo Algodonero, los casos de violencia de género en Guatemala, algunos casos recientes en México, además de Campo Algodonero, cómo la excepción de agotamiento de recursos internos está íntimamente vinculado también con la discriminación en el acceso a la justicia en razón de género, y los sesgos o los estereotipos de género en los operadores judiciales. Esto va a ser un elemento para justificar la excepción a la regla del agotamiento. Lo mismo en algunos casos vinculados con la protección de pueblos indígenas, donde o no hay mecanismos previstos, por ejemplo, para la protección de derechos colectivos, o hay una historia de exclusión sistemática de las comunidades y pueblos indígenas en el acceso a los mecanismos de la justicia estatal, y eso va a ser ponderado también para los efectos de la excepción a la regla de agotamiento. Entonces,
este es un gran tema, digamos, procedimental, donde se juega la regla de subsidiariedad, el agotamiento de recursos internos. En la medida que los estados garantizan un piso de institucionalidad democrática y sistemas de justicia independientes, van a poder reclamar mayor precisión y rigurosidad en la regla de agotamiento. Pero cuando estamos frente a situaciones de desigualdad estructural, vamos a encontrar con que ahí aparece con más fuerza la excepción de denegación de justicia o de falta de recursos idóneos efectivos que va a justificar el no agotamiento de los recursos en la jurisdicción interna. Ahí es donde va a jugar el principio de subsidiariedad, pero en relación también con esta agenda prioritaria de protección de grupos estructuralmente discriminados o marginalizados. El otro debate también relevante de tipo procedimental donde se juega la regla de subsidiariedad es el concepto de cuarta instancia. Históricamente, ustedes saben, la Comisión Interamericana y también la Corte fijaron como principio que no son una cuarta instancia de los tribunales nacionales y por lo tanto no van a revisar el acierto o el error de las decisiones de los tribunales nacionales en la aplicación del derecho interno, con algunas excepciones. Los casos en que la sentencia en sí misma es fuente de violación del derecho de la Convención, pensemos por ejemplo las sentencias que implementan inadecuadamente la pena de muerte, o que restringen arbitrariamente la libertad de expresión. Ahí la sentencia en sí es la fuente de la violación y por lo tanto no hay cuarta instancia. O en los casos en donde hay una violación grave del debido proceso. No hubo defensa en juicio, hubo prueba obtenida de manera ilícita bajo tortura, etcétera, etcétera. También acá es interesante ver cómo la idea de la desigualdad estructural se va a reflejar en algunos debates del sistema sobre cuarta instancia. Por ejemplo, el análisis de la ausencia de imparcialidad en los operadores judiciales y en los funcionarios judiciales, por ejemplo, en estos mismos casos que yo les mencionaba de violencia de género o en algunos casos en materia de pueblos indígenas. Más allá de que se esté revisando decisiones de tribunales nacionales, si se logra identificar sesgos de género, raciales, étnicos, por orientación sexual, ahí aparece también una excepción a la aplicación de la cuarta instancia. Pensemos el caso Artavia Murillo contra Chile, donde se revisaba una decisión de un tribunal interno, la Corte Suprema, en una materia como era un asunto de familia. El Estado chileno planteaba que era un tema de cuarta instancia. La Corte le dice, no hay cuarta instancia porque los magistrados que intervinieron en este caso, al decidir, no solo están resolviendo una cuestión de familia, están poniendo en evidencia un sesgo vinculado con la orientación sexual de una de las víctimas. Y eso es una excepción. No hay cuarta instancia si el Estado no garantizó una justicia imparcial. Y si hay sesgo, no hay imparcialidad, sino que hay parcialidad frente al caso. O más recientemente los casos, por ejemplo, en Orín Catrimán contra Chile, sobre la aplicación de la legislación antiterrorista a las comunidades mapuches en Chile, la Corte también analiza sesgos raciales, étnico-raciales, en los funcionarios de la justicia penal chilena que impedían al Estado chileno invocar como defensa el argumento de la cuarta instancia para asegurarse la no revisión de las decisiones de sus propios tribunales domésticos. Entonces, así como el agotamiento de recursos internos va a tener un efecto, esta idea de igualdad estructural, también lo va a tener en la revisión del alcance del concepto de cuarta instancia, y en ambos conceptos, el agotamiento y la cuarta instancia, se juega en gran medida la aplicación práctica del principio de subsidiariedad. El otro elemento que me parece interesante plantear, donde también entra en juego la discusión de subsidiariedad, es el alcance de los remedios, del aparato remedial, del tipo de órdenes de cumplimiento que marca la Corte. Muchas veces se ha criticado que la Corte, al decidir en la sentencia que hay violación de derechos y al definir las reparaciones, se ha entrometido en ámbitos de decisión que corresponden a las esferas nacionales, por ejemplo, tomando decisiones vinculadas con la implementación de políticas públicas. Y esto es todo un debate muy complejo que yo simplemente lo estoy planteando, no tengo tiempo de desarrollarlo, simplemente lo pongo bajo la atención de ustedes. En los últimos años, al mismo tiempo, la actual composición de la Corte ha tendido también a limitar el alcance de los remedios a
las cuestiones que configuran la materia directa del caso. Uno puede encontrar, por ejemplo, históricamente la Corte fijó remedios, medidas de no repetición, que muchas veces trascendían el conflicto concreto de la víctima particular. Por ejemplo, en Barrios Altos no se limitó a plantear la imposibilidad de aplicar la ley de amnistía respecto del caso Barrios Altos, sino que obligó a los tribunales y al Estado peruano a reabrir todos los procesos que habían sido alcanzados por la ley de amnistía. En Almonacid no se limitó a pedir que no se aplicara la ley de amnistía en el caso de Almonacid, sino que pidió al Estado chileno que revisara el alcance de la amnistía. O sea, las reparaciones tuvieron un efecto que trasciende el interés concreto de la víctima individual que presenta el caso, y eso tiene mucho que ver también con la función histórica de promoción de derechos que tiene la Corte. En este momento hay un debate muy interesante dentro de la propia Corte y en la jurisprudencia de la Corte de algunos jueces que plantean la necesidad de acotar los remedios a los hechos concretos del caso. Y acá también vuelvo sobre lo que decía antes sobre el principio de subsidiariedad. Si bien en gran medida uno puede admitir, digamos, que se restrinjan los remedios al alcance del conflicto concreto que se plantea en un caso, no tendría sentido restringir el alcance de los remedios cuando estamos frente a situaciones de patrones estructurales de igualdad y discriminación, donde además de la situación de la víctima está planteando un conflicto que refleja la situación de un grupo al que la víctima pertenece. Entonces ahí el remedio de alcance más amplio, que va a tener un efecto indirecto, además del efecto directo sobre la víctima, cobra mayor relevancia. Entonces, me parece importante cuando se discute el alcance de los remedios no perder de vista esta dimensión de la protección de la igualdad estructural o de la discriminación estructural. Algunos plantean también, y dentro de lo que es el principio de subsidiariedad y complementariedad, la necesidad de que cada vez con más énfasis la Corte, al momento de disponer remedios, reconozca las medidas que los estados fueron adoptando durante el trámite del proceso. ¿No? Hay varios casos, Cepeda Vargas, Terrazona contra Perú, Andrade Simón con Bolivia, donde los jueces de la Corte, aplicando el principio de complementariedad o de subsidiariedad, al momento de resolver medidas reparatorias, toman en cuenta medidas que fue tomando el Estado aún antes de la sentencia durante la tramitación del proceso y las consideran como parte del cumplimiento del deber reparatorio. Y dan cuenta de eso, algo que históricamente la Corte no había hecho en otras etapas y que ahora lo hace con mayor frecuencia y que me parece algo, un paso correcto en términos de no tener una injerencia más allá de lo estrictamente necesario. Y por último, la cuarta cuestión importante vinculada con los remedios es, bueno, las decisiones que se adoptan vinculadas con políticas públicas, deberían generar un ámbito de discusión que reconozca también la autonomía de los estados para definir esas políticas públicas. No hay una única manera de decidir en este tipo de conflictos. Por ejemplo, los remedios que tienden a reenviar la cuestión a los órganos del Estado para que formulen, por ejemplo, planes de acción y decidan por dónde abordar cierto tema, con qué recursos, con qué prioridades, dándole, digamos, un mayor margen de deferencia a la esfera nacional al definir el plan de acción para cumplir con determinado propósito que puede fijar la Corte, me parece más interesante en términos de complementariedad y subsidiariedad que órdenes concretas muy precisas que muchas veces la Corte adopta sin suficiente debate sobre temas de política pública. Suele ocurrir también que muchas veces se hace una única audiencia donde se analizan los temas de fondo y la cuestión remedial. Y entonces hay poco debate en los casos ante la Corte, sobre todo en los casos que son colectivos, sobre las medidas remediales que tienen que ser adoptadas en el marco de esos casos, que muchas veces son fundamentales y muy relevantes. Pensemos que si la Corte resuelve el 0,7% de los casos que recibe, esos casos tienen que tener un peso, una importancia central, tienen que ser casos paradigmáticos que sirvan para poner ciertos temas en la agenda pública e impulsar cambios, incluso si se puede, institucionales, estructurales relevantes en los países de la región. La última cuestión, que simplemente la voy a plantear también, que es parte del debate de subsidiariedad y que estaba en ese documento del año 2019, muchos estados están planteando la necesidad de que el sistema interamericano
importe o incorpore la teoría de la jurisprudencia del Tribunal Europeo sobre márgenes de apreciación nacional. Y esto genera todo otro debate, porque históricamente el sistema, y esto tiene mucho que ver con el contexto de las democracias realmente existentes en los países de la región, se negó a incorporar la tesis del margen de apreciación nacional, porque a diferencia del sistema europeo, que nació en un contexto de democracias constitucionales, el sistema interamericano nació en un contexto de dictaduras o de transiciones democráticas con democracias debilitadas, con profundas desigualdades sociales. Bueno, aún con las dificultades que tiene el concepto de margen de apreciación, si quieren después abordamos un poco más esto, hay debate sobre si no debería en ciertos temas, sobre todo cuando estamos hablando de violaciones de derechos que derivan de leyes de restricción de derechos, o sea, normas que restringen derechos emanadas, por ejemplo, del Congreso o de los congresos o parlamentos nacionales, en determinados asuntos incorporarse un mayor margen de diferencia o utilizar un estándar de revisión menos exigente o que dé mayor deferencia a las decisiones del Congreso, similar a una de las formulaciones del concepto de margen de apreciación en la jurisprudencia europea. Por ejemplo, en algunos casos, Castañeda-Gutmann con México, por ejemplo, en materia electoral, la Comisión Interamericana y luego la Corte, con distinto lenguaje, construyeron la idea de que el diseño de los sistemas electorales es una cuestión sobre la cual los estados nacionales tienen un margen de decisión relevante, porque tiene que ver con sus tradiciones, sus identidades políticas, culturales, su forma de organización federal, su composición social, y el margen de revisión de la legislación electoral tiene que ser leve y el margen de autonomía fuerte. ¿No? No lo dice de manera tan clara la Corte en Castañeda, pero uno puede inducir que está reconociendo un cierto margen de deferencia y un estándar de revisión leve. Lo contrario de lo que dice, por ejemplo, cuando hay categorías sospechosas de discriminación, donde plantea una revisión estricta. El Estado tiene que dar razones de mucho peso para justificar un tratamiento, por ejemplo, diferenciado discriminatorio. Acá estaría fijando un estándar de revisión no tan estricto, más leve, considerando un cierto ámbito de deferencia a la autonomía política nacional. Entonces, en síntesis, yo diría, para terminar, el debate sobre subsidiariedad es un debate clave en el sistema, porque la subsidiariedad o complementariedad es la regla que articula protección internacional y soberanía de los estados. Hay una reedición de ese debate en función de que no están tan consolidados los acuerdos políticos de la transición, y muchos estados consideran que la ampliación de la agenda del sistema pone en discusión hasta qué punto están dispuestos a ceder soberanía sobre determinadas temáticas o sobre determinadas cuestiones que el sistema aborda cada vez con mayor énfasis. Ahora, el debate sobre subsidiariedad no debe ser un debate que se dé pensando en los sistemas democráticos nacionales como un concepto formal o abstracto. Me parece importante recuperar la idea de pensarlo situado en el contexto de las democracias realmente existentes en los países de la región. Y pensarlo no en función de una única regla que va a resolver la totalidad de los problemas de subsidiariedad, sino en función de los distintos elementos que el sistema fue fijando como pautas para construir y sostener la idea de subsidiariedad. La tríada, el control de convencionalidad, la definición de las violaciones que van a ser de atención prioritaria en el sistema, las graves violaciones, pero también la desigualdad y violencia estructural, y luego tratar de pensar cómo estos principios se bajan a tierra en distintos institutos o reglas de procedimiento, ¿no? El agotamiento de recursos internos, la cuarta instancia, la definición de remedios, el alcance del aparato remedial de la Corte, y eventualmente la incorporación de determinadas cuestiones que merezcan un margen de deferencia mayor para los estados y una restricción en la revisión de la jurisdicción internacional. Bueno, con esto concluiría y lo abro, digamos, para preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran. Creo que estuve más o menos en el tiempo. Muchísimas gracias, profesor Abramovich. Impresionante la disertación. Cada uno de los puntos que ha planteado, la verdad que
da para un debate más profundo, así que abrimos un pequeño espacio de preguntas. Marcelo Azambuja, que la escribió en el chat, pero bueno, lo invito si quiere a verbalizar la pregunta. Sí, sí. ¿Creen que la abro yo? Sí. Bueno, perdón. Bueno, muchas gracias por su exposición, profesor Víctor. Es siempre un gusto estar en su presencia. Bueno, mi nombre es Marcelo Zambujo, soy brasileño, abogado, y represento organizaciones y movimientos sociales en temas relacionados a derechos humanos. Mi pregunta es, bueno, las decisiones de la Corte IDH en relación a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales todavía no han alcanzado la posición de consenso. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre la posibilidad de retroceso jurisprudencial en una nueva composición de la Corte? ¿Y cuál debe ser la posición de la sociedad civil interesada en mantener estos estándares de garantía de derechos humanos en la región? De nuevo, muchas gracias. Andrés, ¿querés que tomemos algunas y después contesto o voy? Jazmín había levantado la mano. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero la reservo para bueno, si alguien más levanta si la querés, mano. ¿No? Arranco entonces por la pregunta de Marcelo. Perfecto. Bueno, digamos, los temas vinculados con derechos económicos, sociales, pero también mencionaste bien ambientales, no solo sociales, culturales y ambientales, es uno de los temas espinosos que genera un poco esta reacción de los estados de ampliación de la agenda, ¿no? Y en cierto sentido hay un debate porque ustedes recuerdan que históricamente la Corte había abordado la cuestión de derechos económicos, sociales y culturales por la vía de la relación de interdependencia con los derechos civiles y políticos, la interpretación amplia del derecho a la vida o la integridad física para proteger la salud, por ejemplo. Y el protocolo de San Salvador tenía solo limitación de la justiciabilidad a dos derechos, que era huelga y libertad sindical y derecho a la educación. En los últimos años, la jurisprudencia de la Corte fue cambiando porque tesis que eran minoritarias se volvieron mayoritarias en la interpretación del alcance, por ejemplo, del artículo 26 de la Convención Americana, habilitando la vía de la exigibilidad directa de los derechos. Hoy, salvo dos jueces que tienen voto en disidencia sobre esa interpretación, la mayoría de la Corte mantiene la interpretación de la justiciabilidad directa de los derechos vinculados con el 26, pero es un tema bastante resistido por las representaciones de los estados. Ustedes pueden leer, por ejemplo, que los estados no dejan de plantear argumentos sobre la competencia de la Corte en el 26, pese a que ya tiene 5 o 6 fallos donde aplica directamente el 26. A mí me tocó ser perito en un caso reciente con Chile. Chile ya tiene condena previa por aplicación del 26, y sin embargo la representación del Estado vuelve a reabrir la discusión con nuevos argumentos, siempre con nuevos argumentos. Entonces, yo creo que pasa un poco, a diferencia de los sistemas judiciales nacionales, donde las decisiones suelen tener mayor estabilidad en el tiempo, en algunos casos los cambios de composición de la Corte Interamericana suelen tener efectos en cambios de jurisprudencia. Yo les decía, por ejemplo, la interpretación restrictiva del alcance de las reparaciones es propio de esta Corte. Otra Corte anterior era muy restrictiva en materia de medidas provisionales. Claro, también hay líneas de continuidad. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría ponerse a revisar la jurisprudencia sobre amnistías, porque es como identitaria de la Corte. Entonces, la pregunta es si hay riesgo de reversión. Yo creo que siempre lo hay. Siempre lo hay, y por eso me parece interesante que el sistema no es solo sus órganos, no son solo los estados, sino que también es la sociedad civil organizada, las víctimas, los movimientos sociales que tienen que participar del sistema, no solo litigando, sino también siguiendo, por ejemplo, los procesos de elección de juezas y jueces, y tratando de promover debates sobre qué piensan quienes van a ocupar cargos en la Corte sobre estos temas, como ocurre cuando se postulan en muchos países, cuando se postulan juezas o jueces para las Cortes Supremas de esos países, ¿no? Porque siempre puede haber un riesgo de
de reversión. Yo creo, sin embargo, que la jurisprudencia está bien. Yo comparto la jurisprudencia sobre el 26. Hace 20 años había escrito sobre la activación del 26 en términos muy similares a cómo después la Corte lo va retomando. Cuando me tocó estar en la comisión, también nosotros revisamos la jurisprudencia de la propia comisión en un caso contra el Perú, y meses después la Corte revisó lo que había dicho en 5 pensionistas. O sea, participé de ese debate también internamente entre la comisión y la Corte. Y con el tiempo la Corte fue, el juez Ferrer MacGregor y los demás jueces que fueron entrando, dando fundamentos muy serios, me parece a mí, de interpretación, no solo de normas de derechos humanos, sino también de derecho internacional público en favor de la justiciabilidad de derechos del artículo 26. En todo caso, también lo que hay que pensar es cómo se tramitan casos vinculados con estos derechos, cómo se construye la estancia remedial, cómo se supervisa el cumplimiento. Es decir, pensamos sobre todo casos de derechos sociales que tienen naturaleza colectiva. Pienso el caso Cusculpi-Varal contra Guatemala sobre VIH-Sida. Bueno, estos son casos complejos, son complejos de tramitar en los poderes judiciales nacionales, mucho más complejo cuando se tramitan en instancias internacionales, porque ahí la posibilidad de supervisión del órgano internacional es más, enfrenta mayores dificultades. Entonces hay que pensar como un modelo de litigio que haga viable este tipo de casos en el sistema, y que vaya de a poco licuando las resistencias que todavía aparecen, pero que el riesgo siempre está, digamos. Perfecto, muchas gracias. Hay 2 preguntas más, si le parece se las leo para ver si se puede dar alguna respuesta en conjunto. Sí. Pablo Vélez preguntó en el chat: cuando existe un beneficio a un grupo o un colectivo, ¿no existe de hecho una discriminación, dado que intrínsecamente se establece que este grupo no puede llegar a estar a la altura social del resto? Es una de las preguntas. Y Graciela Barraza, que le escribe y la saluda desde San Luis, pregunta si usted considera que el principio de subsidiariedad se ve debilitado ante reparaciones que imponen obligaciones positivas cuando se encuentran involucradas instituciones estatales provinciales. Bueno, sobre lo primero, no, o sea, un privilegio en favor de un grupo no necesariamente es violatorio del principio de igualdad cuando ese beneficio, digamos, no tiende a dar un privilegio que los pone por encima, sino que tiende a compensar una situación previa de asimetría o desventaja. Históricamente, la primera decisión de la Comisión Interamericana de análisis dogmático sobre igualdad y no discriminación la elaboró en los años 90 el relator de mujeres, que era Claudio Grossman, y era sobre acciones afirmativas en materia de género. Y de alguna manera todo ese principio fue luego decantando en una jurisprudencia, por ejemplo el caso Furlan y otros, donde la Corte Interamericana lo que sostiene es que el principio de igualdad en algunos casos requiere igual tratamiento. Y es un principio de igualdad negativo o de igual tratamiento. Pero cuando estamos frente a grupos que están en desventaja histórica para ejercer sus derechos, no basta con tratarlos igual que el resto, porque si lo trato igual que el resto, reproduzco la desigualdad. Entonces tengo que en ciertos casos darles una atención especial, prioritaria, incluso acciones afirmativas o derechos colectivos diferenciados para compensar procesos históricos de desigualdad o asimetrías de información, de poder, de participación. Entonces, no siempre el trato diferenciado es un privilegio violatorio del principio de igualdad. No lo es cuando es una acción afirmativa para compensar desventajas históricas. Y esto es histórico, así ha sido la jurisprudencia del sistema. Incluso no ha sometido, en alguna jurisprudencia constitucional se somete a las acciones afirmativas, como la acción afirmativa, por ejemplo, un cupo para el ingreso de población negra a la universidad, o de población que está en estratos de ingreso más bajos en una universidad, como existe la combinación de acción afirmativa que hay en las universidades en Brasil, o el debate sobre acciones afirmativas en Colombia. En algunos países la jurisprudencia constitucional somete las acciones afirmativas a un examen de escrutinio estricto, porque son diferencias de trato basadas en condiciones sociales, en condición de raza, o de etnia, o de género. El sistema interamericano no somete a escrutinio estricto ese tipo de... obligado a...
No sé si es un tema complejo, pero le estoy dando una respuesta rápida, digamos, al planteo. Hay varios casos muy interesantes para mirar de la Corte sobre igualdad y discriminación. Furlan es uno de ellos, Campo Algodonero es otro, Norín Catrimán es otro. Incluso en los casos de derechos sociales van a encontrar que también hay un análisis de derechos sociales vinculados con protección diferenciada en beneficio de determinados grupos. Por ejemplo, en Cusculpi y Baral se establece el deber del Estado de tener un tratamiento diferenciado respecto de las mujeres en etapa de gestación con VIH-Sida. O sea, un trato diferenciado más favorable que dé cuenta de la necesidad diferenciada de acceso a la asistencia sanitaria. O otro caso contra Chile, se llama Poblete Vilches, se plantea la necesidad de que los sistemas de salud preserven medidas de protección diferenciadas para las personas mayores de edad. O antes se decía, hace unos años, adultos mayores, ahora la Convención de OEA habla de personas mayores. O sea, medidas diferenciadas. No solo puede el Estado, debe tener medidas diferenciadas de protección. Y eso no solo no viola, sino que es consistente con el principio de igualdad estructural que plantea el sistema. La otra pregunta es si no se ven debilitadas las obligaciones positivas cuando están afectadas provincias. Bueno, los mendocinos recuerdan bien el caso de las penitenciarías de la provincia de Mendoza. Es un tema, los sistemas federales, Argentina, Brasil, México, a las complejidades que tiene la ejecución de decisiones internacionales le agregan la complejidad federal. Hay materias que por constitución le corresponden a las instancias subnacionales, pero cuando un conflicto se internacionaliza responde el Estado Nacional. Andrés Rousset tiene un excelente libro que analiza algunas de estas cuestiones que yo recomiendo, sobre todo los temas de ejecución de decisiones. Claramente hay temas que hacen más complejo este punto, tiene que ver con la interpretación de la cláusula federal del artículo 28 de la Convención, pero esto pasa en todos los sistemas, ¿no? Para el sistema interamericano, como para cualquier otro sistema internacional, la Organización Federal del Estado es un dato irrelevante. Se condena al Estado, y el Estado no puede invocar las normas de su organización interna para justificar el incumplimiento del tratado. Pero cuando yo intento trasladar una orden, una manda de la Corte a su implementación en el sistema jurídico interno, me encuentro con el problema de que responde el Estado Nacional, pero internamente está dentro de la esfera de competencia de las autoridades subnacionales. Entonces, seguramente ese claramente es un tema muy complejo, y en la práctica lo que suelen hacer muchos estados nacionales es generar mecanismos de coordinación federal para el cumplimiento de decisiones, incluso para el litigio de casos internacionales, y algunos sin tener mecanismos institucionalizados incorporan la práctica, por ejemplo Brasil, Argentina o México, de ir a litigar el caso las cancillerías o los gobiernos federales con los gobiernos provinciales, para que se vayan involucrando también en la decisión, incluso en los procesos de solución amistosa o en la potencial sanción o condena que el Estado reciba en el marco del sistema, ¿no? Clarísimo. Tengo dos preguntas más, si quiere hacemos Sí. esas dos preguntas. Sí. El profesor Chávez Fierro, no sé si la quiere decir personalmente. Gracias, no sé si me escuchan porque el micrófono creo que... Sí, sí. Excelente. Maestro, muchas gracias. Saludos acá desde Querétaro. Una pregunta. ¿Las entidades precisamente subnacionales pueden invocar el margen de apreciación, en este caso, por ejemplo, para controlar la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo? Aquí Querétaro es un estado muy conservador y recientemente se invocó el 4.1 de la Convención Americana en una ley para darle derechos sociales al embrión a ese nivel. Bueno, yo un poco lo que planteaba es que dentro de lo que es el sistema interamericano no hay un reconocimiento expreso de la teoría del margen de apreciación nacional. Esa teoría está reconocida en el sistema europeo para algunos casos muy puntuales que no abarcan, por ejemplo, derechos no suspendibles o graves violaciones, y por lo general para leyes que restringen derechos en función de dos principios: la ausencia de un consenso europeo
y el presupuesto de que el observador nacional o intérprete nacional va a estar en mejor posición para definir ciertos temas complejos, por ejemplo, de moral pública o de orden público, que las instancias internacionales. El sistema interamericano no incorpora una teoría del margen de apreciación nacional. Entonces, yo diría que si la pregunta es por respuesta sí o no, mi respuesta es no. O sea, el Estado subnacional no tiene, en la lógica de la Convención Americana, un margen de apreciación nacional, por ejemplo, para leer de otra manera el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de manera distinta de como lo lee la Corte, por ejemplo, en Artavia Murillo. Eso en términos muy, muy generales. Después hay que ver, otra cosa es el debate constitucional. Por ejemplo, en la Argentina hay un juez de la Corte Suprema de la Argentina que plantea la tesis de que las provincias argentinas deberían tener algo parecido al margen de apreciación del sistema europeo sobre la implementación de derechos fundamentales de la Constitución. Pero no termina de ser una doctrina consolidada de la Corte Suprema. Y respecto del margen de apreciación como principio para exceptuar la aplicación de obligaciones del sistema interamericano, no existe en el sistema interamericano esa teoría, no ha sido admitida. Muchas gracias. Y bueno, Kenia Gil Palma tiene la mano. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Soy de Ecuador. Yo tenía más bien una pregunta: ¿qué pasa cuando la Corte dicta medidas cautelares? Yo leí hace poco en un trabajo final que estaba haciendo de un caso de Ostula, donde hablan de que hay medidas cautelares, que dicta que el Estado brinde estas medidas cautelares, pero ¿qué pasa cuando el Estado simplemente no cumple? La Corte hace un seguimiento, existe una manera de exigibilidad desde esta instancia prácticamente ya que no es una instancia. ¿Cuáles son los mecanismos? Porque, por ejemplo, lo que yo leía de este conflicto era que una de las medidas que recuerdo ahora era de que la Corte busca a estas personas desaparecidas. Entonces, que el Estado mexicano busca a estas personas desaparecidas. ¿Y qué pasa cuando no ocurre eso? ¿Cuál es el papel de la Corte? Sí, bueno, es todo el mecanismo de medidas cautelares y provisionales. La Comisión dicta cautelares y la Corte dicta lo que se llaman medidas provisionales, ¿no? Son lo mismo, pero tienen distinto nombre. En la Comisión se llaman cautelares, en la Corte se llaman medidas provisionales. Son medidas de protección urgente cuando está en riesgo, en la mayoría de los casos, la vida o la integridad física de personas o incluso de grupos de personas, y funcionan como una especie de amparo internacional o habeas corpus internacional. No hay que tramitar todo el caso, porque si el objeto es solamente medidas de protección, se tramitan como medidas cautelares o provisionales autónomas. También puede haber medidas provisionales accesorias de casos, donde lo que se esté resguardando sea la materia del caso, para que no se vuelva abstracto o inoficioso pronunciarse en un caso de fondo. Ahora, la ejecución de las medidas cautelares y provisionales tiene procedimientos específicos. La Comisión, por ejemplo, realiza audiencias de seguimiento de medidas cautelares, y tiene una ventaja, en mi opinión, la Comisión, es que los comisionados pueden viajar a los países. Entonces, cuando viajan a los países, realizan un seguimiento en terreno del cumplimiento de las medidas cautelares, con reuniones de trabajo, con las partes y demás. Y le da una presencia en terreno más fuerte para el cumplimiento de medidas cautelares. La Corte lo que hace son audiencias de seguimiento en su sede. Extraordinariamente ha viajado a algún país para hacer seguimiento de alguna medida provisional de alcance colectivo, pero por lo general, por ejemplo, esta semana la Corte, si ustedes miran, va a haber una audiencia de seguimiento de una medida provisional que dispuso respecto de la detención que la Corte consideró arbitraria de opositores políticos en Nicaragua. Y va a haber una audiencia para darle seguimiento a la orden que le dio al Estado de Nicaragua de que revise esas detenciones. O sea, similares al procedimiento de ejecución de sentencias. Audiencias públicas, a veces reuniones de trabajo no públicas, y se agrega, en el caso de la Comisión, visitas al terreno. Ha pasado también, y a mí me ha pasado como comisionado, que medidas provisionales que están tramitando en la Corte le pida a la Comisión que las supervise viajando al país y presentando un informe. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve que hacer un informe, visitar una zona
en Colombia, donde estaban en vigencia medidas provisionales que preservaban territorios de comunidades afrocolombianas en la zona del río Jiguamiandó y Curvaradó. Entonces visitamos y lo que hicimos fue verificar el estado de cumplimiento de las medidas de la Corte y le presentamos un informe a la Corte y luego hubo una audiencia pública con las partes donde discutimos ese informe. Esas son un poco las medidas. Ustedes tienen que recordar que la Comisión y la Corte no tienen mecanismos coactivos directos para hacer cumplir sus órdenes o sus recomendaciones. No hay una policía interamericana que pueda hacer cumplir por fuerza coactiva. Entonces, el cumplimiento es por la vía de la persuasión, de la argumentación, de la fundamentación y de la presión que se ejerce desde la instancia internacional, pero también la que se ejerce desde las instancias internas, haciendo valer las decisiones y mostrando, también visibilizando los incumplimientos de los estados, ¿no? De esa manera por vías no directamente coactivas, ¿no? Y esto a veces es una debilidad respecto a algunas órdenes y otras veces no. Otras veces a veces funciona, la medida provisional logra desanudar trabas que hay en las instancias locales o desbloquear procesos locales. Perfecto, muchas gracias. Una última pregunta, no sé si alguien quiere aprovechar la presencia del profesor Abramovich, hacer la última pregunta. Si no, lo liberamos, porque ya lo hemos tenido 1 hora y cuarto. Yo le puedo hacer una muy cortita, mientras vemos si alguien se anima. Sí. ¿Cuál es su opinión sobre la posibilidad de, esto es una pregunta desde el derecho interno hacia el derecho internacional, cuál es la posibilidad o cuál es su opinión sobre invocar la necesidad de que exista un margen de apreciación para, o en el ámbito de una sentencia de la Corte Interamericana ya ordenada? Claro. Un Estado ya está condenado y en la etapa de cumplimiento invoca el margen de apreciación. Bueno, este ha sido un poco uno de los tantos debates que la Argentina generó el presidente de la Corte de Fontevecchia, porque era una condena final al Estado donde se invoca el margen de apreciación. La teoría del margen de apreciación, yo dije, no se aplica en el sistema interamericano, pero incluso si se incorporara a la teoría del margen de apreciación del sistema europeo, no existe margen de apreciación respecto de condenas que recibe el Estado. El margen de apreciación solo es un margen de revisión leve de leyes que restringen derechos, donde el tipo de control de proporcionalidad que hace el Tribunal Europeo es más deferente a los fundamentos que dieron los parlamentos nacionales para justificar esa medida. Eso es solamente el margen de apreciación. No hay margen de apreciación respecto de condenas. Sí, lo que sí existe decide cumplir a través de sus procedimientos constitucionales, ¿no? El artículo 2 de la Convención dice que los Estados garantizan la vigencia de los derechos a través de sus procedimientos constitucionales. Entonces, ¿cómo va la orden de la Corte a depender de cómo tenga organizada su estructura interna? Hay países que tienen un sistema judicial organizado de una manera, otros de otra, hay sistemas federales, sistemas unitarios, hay países que tienen leyes de ejecución de decisiones y otros que no la tienen. Entonces, eso sí, no es margen de apreciación, sino cada país decide por qué procedimientos internos le va a dar cumplimiento a las decisiones de la Corte y de qué manera lo va a hacer. Pero eso no es equivalente a un margen de apreciación que le permita exceptuar la regla de que las sentencias de la Corte son obligatorias. La Convención Americana dice que las sentencias de la Corte son definitivas e inapelables y que son vinculantes obligatorias. Entonces, eso no está alcanzado por ninguna teoría o doctrina vinculada con un margen de apreciación nacional, y si se tomara la del Tribunal Europeo sería inaplicable a este tipo de supuestos. Perfecto, muchas gracias. Recomiendo así un artículo muy interesante del caso donde revisa toda la jurisprudencia europea sobre margen de apreciación y le da fundamento un poco a lo que yo estoy diciendo sobre su alcance en relación con órdenes o condenas, ¿no? Perdón, justo se cortó cuando dijo el nombre del artículo del autor. Es un artículo de Laura Clérico, que es a raíz del caso Fontevecchia, analiza la cuestión del margen de apreciación en la jurisprudencia europea y por qué es inaplicable a
al caso de sentencias condenatorias contra los estados nacionales. Bueno, muchas gracias, profesor. Hay gente que todavía quiere preguntar, pero bueno, vamos a priorizar su tiempo, que ya nos ha dado mucho tiempo, lo vamos a liberar. Lo que le ofrezco a quienes tienen ganas de hacer preguntas en el chat, que nos manden las preguntas y nosotros vamos a gestionar las respuestas para poder liberar al profesor, si le parece bien. Perfecto. De esa manera ayudamos a quienes están interesados en la respuesta y lo liberamos a usted con el tiempo que ya le hemos quitado. Así que, bueno, le queremos agradecer de parte de la Facultad de Derecho, posgrado, extensión, las competencias, el curso de litigación, la diplomatura, y todos quienes se han sumado por su tiempo, por su apoyo y por su clase, que ha sido verdaderamente magistral. Nos han quedado muchos temas para pensar y eso es lo interesante. Tenemos muchas inquietudes por delante. Muchas gracias, Andrés, por la invitación y quedo a disposición para otras actividades en el futuro. Les deseo éxito con la cursada. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos y a Saludos. todas y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Chao.